Eres estudiante de Derecho y te confundes al poder definir las obligaciones facultativas, alternativas y conjuntivas. Es de gran importancia poder distinguir este tipo de obligación, ya que en el ejercicio la tendrás que diferenciar entre sí. Soy Adrián Atencia, estudiante de la Universidad de los Andes, de la Facultad de Derecho, y te voy a explicar cómo es cada obligación, cómo está contemplado en nuestro Código Civil y cómo establecer sus diferencias. Podemos encontrar que las obligaciones conjuntivas son aquellas en las que existen dos o más objetos. En dicha obligación se debe hacer entrega total de los objetos acordados en el contrato. Podemos entender también que en nuestro Código Civil no hay ninguna tipificación en el sentido de esta obligación, ya que se considera simple y pura, porque si se ofrece o en el sentido de que se establece por convenimiento en el contrato que se va a entregar tres objetos, se debe hacer entrega de estos tres objetos. A diferencia de las obligaciones conjuntivas, podemos encontrar que las obligaciones alternativas, el deudor está obligado a entregar una cierta cantidad de objetos, dos o más, pero a diferencia de las conjuntivas no se deben entregar completos, se deben entregar uno o dos, pero nunca todos los objetos, ya que estaríamos hablando entonces de una obligación conjuntiva. En nuestra legislación está contemplado desde el artículo 1216 hasta el 1220 del Código Civil venezolano. Tenemos también que entender que en esta obligación no solamente se trata de objetos, también se trata de conductas. La persona puede obligarse a realizar una cierta conducta o realizar otra. Por ejemplo, yo te hago la torta de tu cumpleaños o te canto en tu cumpleaños. Tienes que cumplir con alguna de las dos, pero nunca con las dos. Establece el artículo 1217. En las obligaciones alternativas, la elección pertenece al deudor, si no ha sido expresamente concedida al acreedor. Aquí podemos ver que para que el acreedor tenga la facultad de elegir qué cosa quiere adquirir, tiene que estar expresamente escrito en el contrato o en el convenimiento de las personas. Si no, siempre va a estar supuesto que es el deudor quien debe hacer la elección de qué prestación o qué objeto va a entregar. Si la elección debe ser hecha por varias personas, el juez puede señalar un plazo para que se acuerden y hagan la declaración de su elección. A falta de declaración en el tiempo fijado, la elección será hecha por el juez. Hay convenimientos que se dejan a varias personas que puedan hacer la elección de qué objeto van a pagar el deudor. Si no lo hacen en el tiempo fijado por el juez, es el juez quien va a decidir qué objeto va a pagar el deudor. En el segundo parte establece que cuando el deudor condenado alternativamente a la entrega de varias cosas no cumple su obligación, el acreedor puede hacerse poner en posición de una de cualquiera de ellas, a su elección, salvo para el deudor el derecho de libertarse entregando en ese momento al acreedor cualquiera de las otras. Aquí podemos ver que en el caso de que el contrato no diga quién va a hacer la elección, se sobreentiende que va a ser el deudor. Si el deudor ya condenado, esto no quiere decir que ya haya habido sentencia definitivamente firme. Puede ser que haya habido una transferencia o algún convenimiento en el que se haya acabado el juicio. Aquí el acreedor ya puede hacer elección de cualquiera de las cosas que esté dentro de la obligación. Y en la última parte establece que si la elección corresponde al acreedor y éste no la ha ejercido después del vencimiento de la obligación, el juez, a solicitud del deudor, le acordará un plazo transcurrido el cual la opción la ejercerá el deudor. Si la elección está contemplado que la debe hacer el acreedor y no la ha realizado, el juez va a fijar un plazo. Y si no la ha realizado todavía, el deudor puede ejecutar la obligación y puede entregar la cosa que él decida. En el artículo 1218 dispone: si solo una de las cosas prometidas alternativamente subsiste para el momento de la exigibilidad, la obligación es pura y simple.
De igual manera, se considerará pura y simple la obligación cuando solo una de las cosas prometidas puede ser objeto de obligación. Aquí podemos encontrar dos supuestos. Si la persona promete dos cosas o tres cosas, pero todas perecen menos una, él puede pagar con la que subsista, ya que nada le afecta al interés del acreedor, pues este está esperando alguna de las cosas que fueron prometidas. Y también, si todas perecen menos una, la legislación contempla que se transformará o se volverá pura y simple. Al igual que si la obligación tiene algo que está prohibido o es algo imposible de cumplimiento, también se considerará pura y simple. Colocamos un ejemplo que puede ser que yo ofrezca un carro y droga. La droga es ilegal, entonces lo único que es posible de cumplimiento sería el carro. Entonces la obligación sería pura y simple. En la primera parte establece que el precio de la cosa que subsiste o que puede ser objeto de la obligación no puede ser ofrecido en su lugar. Si subsiste una sola cosa, se debe de entregar. No se puede entregar el precio o el equivalente. También establece en la siguiente parte que si todas las cosas han perecido y una lo ha sido por culpa del deudor, este debe pagar el precio de la última que pereció. Lo que no prevé la legislación es qué pasa cuando la cosa o todos los objetos perecen por culpa del acreedor. Hay una solución, pero es doctrinal, en la cual que establece que si todas las cosas perecen por culpa del acreedor, se va a considerar como que fue pagada la obligación y por ende se extingue. El artículo 1219 establece que cuando la elección corresponde al acreedor, si han perecido todas las cosas menos una sin culpa del deudor, el acreedor debe recibir la que subsista. Si han perecido por culpa del deudor, el acreedor puede exigir la que subsista o el precio de cualquiera de las otras. Aquí este artículo establece qué pasaría si el acreedor fuera el que tuviera la facultad de elegir qué objeto va a querer. Aquí establece dos supuestos. Si las cosas perecen sin culpa del deudor y solamente subsiste una, el acreedor va a tomar esta cosa que subsiste. Pero ¿qué pasa si es por culpa del deudor? El acreedor podrá exigir el pago de los otros objetos o poder tomar el objeto que subsistió o que sobrevivió. En la última parte establece que si han perecido todas, ya sea que todas lo hayan sido por culpa del deudor, ya que unas lo hayan sido y otras no, el acreedor puede exigir el precio de cualquiera de ellas. Esto pasa de que le da una seguridad al acreedor porque él tiene la facultad de elegir qué cosa quiere. Entonces, si perecen por culpa del deudor, ya se le estaría violando ese derecho de elección. Si no ha habido culpa del deudor y han perecido todas las cosas, la obligación se va a tomar como extinta. Ahora podemos pasar a lo que son las obligaciones facultativas. A diferencia de las alternativas, hay una que es objeto de obligación. Otra diferencia puede ser que el acreedor no tiene ningún tipo de elección aquí. Voy a colocar un ejemplo. Yo me obligo a pagar con esta laptop, ¿verdad? Mi obligación. Pero también tengo la opción, o coloco la opción, de que también pudiera pagar con la bandera. El objeto de obligación o el objeto primario o principal sería la laptop. El objeto secundario sería la bandera. ¿Qué pasa cuando un objeto principal perece? La obligación se toma como extinta. Si la cosa secundaria perece, se va a convertir esta obligación en una obligación pura y simple. El acreedor en ningún caso puede hacer exigencia de la cosa secundaria. Y en tal caso, como ya expliqué, si la cosa principal perece, él tampoco puede hacer exigencia de la cosa secundaria. Este tipo de obligación tiene que ser convenida o puede ser legal. Convenida es que ya previamente se establezca en un contrato o se haya convenido con la persona. O legal, como establece en la ley de propiedad horizontal en su artículo número 12,
que la persona que tenga un inmueble debe pagar los gastos que genere este. Hay que tener muy pendiente este tipo de obligaciones, porque en el momento en que nos graduemos y podamos ejercer, los clientes nos van a llegar con distintos tipos de problemas y nosotros, según las características que tenga cada obligación, las tenemos que diferenciar para saber cómo abordar el tema o cómo abordar el caso. Tenemos que recordar lo que establece el decálogo del abogado. El derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando.